Hay tantas cosas que aún han de transcurrir en los próximos 5 años, pero el enfoque sigue estando hacia adentro. Intenta ser algo que ya eres. Eso me hizo clic al instante. Me dije, ¿por qué tratar de ser lo que ya soy? ¿Confías en el flujo de la vida? ¿Puedes confiar en ello? Si creías que el despertar y la rendición eran una opción, ya no lo son. Se me escapaba al aferrarme, solo cuando decidí soltar por completo. Tu viaje, sea espiritual o no, lo que sea para ti, tu camino en este planeta Tierra, la senda que recorres, está diseñada para devolverte a tu autenticidad. A veces tendrás que representar un papel hasta que ese papel termine. Y fue entonces cuando Jesús me visitó en un encuentro. Y lo que me mostró en ese momento fue a Él caminando por el desierto durante 40 días y 40 noches. Ahora, antes de empezar, quiero agradecerles mucho por entrar a este video y prepararse para ver esta increíble charla que vamos a tener, pero algo que he notado es que cerca del 40% de ustedes no están suscritos. Es la forma más fácil de seguir apoyando el trabajo que hacemos en Next Level Soul. Y ha sido la alegría de mi vida tener estas increíbles pláticas con algunas de las almas más extraordinarias y profundas del planeta. Así que de todo corazón, quiero darles las gracias por darme la oportunidad y el privilegio de hacer este trabajo para ustedes. Así que por favor denle al botón de suscribirse, denle a me gusta y eso de verdad nos ayuda muchísimo. Muchas gracias y comencemos. Bienvenida al programa, Rihanna Arendse. ¿Cómo estás? Oh, muy bien, gracias por invitarme. Muchas gracias por venir al programa. De verdad te lo agradezco. Sé que llamas desde Sudáfrica hoy, así que creo que estás o estarás en el mañana. No sé qué zona horaria sea allá. Quizás estés en el mañana, quizás en el futuro. Definitivamente estás en el futuro, llamándome desde el futuro. Así es, creo que estoy 7 horas adelante de ti. Muy bien, ya que estás por allá, cuéntanos qué tal va todo, ¿sí? Claro que sí, por supuesto que sí. Rihanna, has tenido una trayectoria de vida tan interesante hasta ahora, con todo el trabajo que haces como guía espiritual y como canalizadora consciente. Y antes de profundizar en ese tema, quiero saber cómo era tu vida antes de que toda esta locura se apoderara de ella, porque ¿empezaste desde niña o esto se desarrolló conforme creciste? ¿Cuándo empezó esto realmente para ti? Ay, Dios mío, mi camino ha sido bastante complejo, la verdad. Si tuviera que resumirlo en una palabra, diría que fue muy desafiante. Fue un gran reto para mí crecer con todo esto. Te llevaré de vuelta a donde todo comenzó, pero quiero mencionar que muchos de mis dones y habilidades ya estaban despiertos desde que era muy pequeña. Recuerdo claramente haber tenido premoniciones y sueños sobre cosas que iban a pasar y que efectivamente luego se manifestaban. También recuerdo que me comunicaba con aquellos que ya habían fallecido, así que tenía estas habilidades de medium, pero para mí era algo completamente normal. No lo percibía como algo extraordinario. Solo crecí con eso y era algo completamente normal para mí. Estaba muy conectada con el mundo espiritual, pero también poseía muchas otras habilidades que en aquel entonces no reconocía como tales, sino hasta mucho tiempo después. Por ejemplo, ahora entiendo que mi clariconocimiento, esa capacidad de simplemente saber las cosas, era mi facultad más potente en ese periodo. Sentía una certeza muy profunda antes que cualquier otra manifestación. Sabía algo y luego lo sentía en mi cuerpo, lo sentía en todo mi ser. Pero siempre solía hacer todo eso a un lado, no le prestaba la debida atención a mi propia intuición y prefería seguir ciegamente lo que dictaban los demás. Seguía el statu quo, las reglas de la sociedad, lo que decía la iglesia o incluso mis propios padres. Simplemente me negaba a escuchar mi intuición interna y mi claricognición era extremadamente fuerte en ese entonces, viéndolo ahora en retrospectiva. Pero mi infancia fue una etapa muy oscura. En su esencia fue sumamente oscura porque desde que era muy pequeña experimenté lo que ahora comprendo bien, que fueron muchísimas iniciaciones por las que debía atravesar necesariamente. Hubo momentos de muchísima agitación y un profundo sufrimiento, incluyendo abusos sexuales y violaciones constantes durante bastantes años de mi vida.
desde que era niña hasta los primeros años de mis veintes. Era un tema que se repetía sin cesar, y no se trató de un solo individuo, sino que fueron muchas personas. Era algo sumamente constante con lo que me topaba en el camino. Pasaba una y otra vez de forma cíclica, entre muchas otras cosas difíciles. Como yo era una persona tan sensible, captaba fácilmente la energía densa de otros y la tomaba erróneamente como si fuera propia. Llegué a creer de verdad que esa era mi propia oscuridad y mis propios problemas personales. Muchas veces, pensando seriamente en ello ahora, quise quitarme la vida por completo, pero cada vez que intentaba hacerlo, algo extraño pasaba siempre y me detenía. Recuerdo muy bien el guardar esos oscuros secretos. Nadie lo sabía, al menos mi familia más cercana no tenía ni idea de qué me había pasado durante todos esos años de dolor. Era mi secreto más profundo. Era lo que cargaba conmigo a solas en mi habitación cada noche. Y lo guardé dentro de mí. Guardé esa vergüenza, esa pena, la culpa, el dolor. Solo lo reprimí y lo enterré lo más profundo que pude en mi ser e intentaba poner una sonrisa en mi rostro, intentaba estar ahí para todos y ser la chica perfecta que todos esperaban que fuera, porque decían que tenía mucho potencial, pero parecía que nunca lograba llegar a donde quería. Sentía que siempre me tocaba la peor parte, que siempre llevaba las de perder. Por más que me esforzaba, hiciera lo que hiciera, sin importar cuánto buscara la validación de mis padres o de la sociedad, que tan bien cantara o lo inteligente que fuera, nunca era suficiente. Siempre me tocaba la parte más negativa. Todos los demás avanzaban, vivían cosas distintas, y yo no entendía por qué. ¿Por qué mi vida tenía que estar tan maldita? En ese momento, desde que nací, sentía que mi vida estaba maldita. Y recuerdo pensar una y otra vez, algo no está bien, ni conmigo ni con la vida. Hay algo mal en toda esta experiencia. Falta algo, me falta algo. Es como si no pudiera recordar algo que estaba en el fondo de mi mente. Simplemente no podía identificar qué era. Sabía que algo no andaba bien y eso representó una espina clavada en mi mente por muchísimos años de mi existencia. Me preguntaba constantemente a mí misma, ¿esto es realmente todo lo que ofrece la vida? ¿Acaso vine solo a lograr cosas materiales, tener un empleo muy exitoso y terminar casándome al final para, ya sabes, hacer exactamente lo que todos los demás hacen? ¿De eso se trata la vida humana? Y ya terminó, porque llegué a lograr esas cosas hasta cierto punto de éxito, pero seguía sintiéndome muy miserable por dentro. No podía encontrarle ningún sentido real a la vida si esto era absolutamente todo. Yo sabía que debía haber algo más profundo. Empecé a hacerme las grandes preguntas, hasta que algunas de ellas empezaron a responderse solas. Fue cuando ocurrió mi despertar espiritual a mediados de mis veintes. Me parece. Recuerdo estar en mi habitación. Estaba despierta, me estaba vistiendo o desvistiendo, no recuerdo. Y en ese momento sentí como si me hubiera hundido en la tierra, como cuando vas cayendo. Ya sabes, cuando te mareas y sientes que simplemente te desplomas. Así se sintió en ese instante, pero luego, cuando abrí mis ojos internos, lo que pude ver desde esa perspectiva fue a mi yo superior, a mi ser más elevado, casi narrando mi vida, mi propia historia, desde un punto de vista completamente distinto. Era un aspecto mucho mayor de mi ser, observando al aspecto más pequeño de mí y narrando mi vida mientras yo avanzaba por ella. Me quedé con eso un momento e intenté entender qué se me estaba mostrando en ese instante. Y en ese momento, más que asombro, lo que sentía era una profunda familiaridad. Era como si lo que estaba recibiendo ya lo conociera de antes, y me di cuenta de que estas cosas no me estaban pasando realmente. Todo era parte de un diseño mayor que yo había creado para mí misma para tener ciertas experiencias, para despertar a algo más grande, para servir a un propósito superior, para ver la polaridad entre los lados, los extremos. Pude ver la oscuridad que había soportado y la luz que aún me faltaba experimentar. También vi el propósito que debía desarrollarse para mí y lo que haría en servicio para otros y para mí eventualmente. A partir de ese momento, recuerdo que estaba tan feliz,
Por primera vez en toda mi vida recuerdo estar tan feliz porque, finalmente, algo tenía sentido para mí. Al fin supe que todo este tiempo, esa espina en mi mente que estaba ahí constantemente diciéndome que debía haber algo más, que esto no tiene sentido. Me dicen esto, me dicen aquello, pero no puedo armar este rompecabezas. No tiene sentido para mí. Y finalmente las piezas empezaron a formar una imagen hermosa. Me di cuenta de que ahora tenía algo por qué trabajar. Y recordé que todo por lo que me esforcé hasta ese momento, todo lo que me dijeron que debía hacer, lo que debía lograr, todas las cosas por las que busqué aprobación, todas las máscaras que usé, los fingimientos, todos esos papeles que interpreté con el tiempo. Entendí que nada de eso era quien yo era realmente como ser álmico. Desde entonces me prometí que iba a despojarme de todo lo que me condicionaron a ser o lo que creí que debía hacer. Y los siguientes 2 años me aislé. Iba a trabajar diario, pero volvía a casa, no salía, no hacía nada más. Empecé a enfocarme en mi sanación. Me sentaba en quietud, no era de las que meditaban. Sigo sin ser muy de meditar. Mi proceso es simplemente la quietud, así que me sentaba y solo estaba. A veces me quedaba mirando por la ventana y solo dejaba que lo que fuera que quisiera salir a mi mente consciente lo hiciera para que me diera más conciencia. Y cada vez que algo me detonaba, cada vez que alguien me decía algo malo o algo malo me pasaba o un recuerdo surgía, empezaba a usarlo como una oportunidad para sanar y expandirme en lugar de verlo como una barrera para mi expansión. Se volvió entonces una puerta a mi liberación, se volvió un umbral, un acceso. Así que me adentré más en esas sombras aterradoras, en esas partes de mi ser que dolían tanto al activarse. Y cada vez que lo superaba, me expandía más y más durante esos 2 años. Tras esos 2 años empecé a trabajar con clientes, a hacer trabajo de sanación y a enseñar toda la sabiduría que reuní en ese tiempo, basada en mis propias experiencias. Pero un día cualquiera, de las pocas veces en que me encontraba meditando, me recosté en mi cama y entré de pronto en un trance muy profundo. Mientras más profundo me sumergía, sentía que pasaba gradualmente de esta dimensión física a otra distinta, porque de pronto me vi en el patio de mi casa anterior. Estaba ahí parada y miraba fijamente al cielo cuando vi a esta ave enorme y majestuosa que luego identifiqué. Bien, es un dragón que viene directo hacia mí y venía volando desde muy, muy lejos en la inmensa distancia. Y empezó a venir tan rápido hacia mí y empecé a tener tanto miedo que cuando se acercó me tapé los ojos con las manos porque estaba asustada. No quería ver su cara, no quería ver los dientes, no quería ver nada de eso. Cerré los ojos y recuerdo oír telepáticamente a un ser o algo diciendo: Rihanna, abre los ojos, Rihanna, abre los ojos, Rihanna, abre los ojos. Y recuerdo quitarme las manos de los ojos y mirar hacia arriba con miedo y puedo ver la cara de este dragón, pero es casi como ver la cara de un perrito, por así decirlo, es como la cara de un bebé. Y era tan gentil y tan amoroso, pero a la vez tan majestuoso porque era tan grande que casi no podía ver su tamaño completo. Entraba y salía de vista con estos colores de arco iris nacarados que emanaba. Desde ese momento, cada noche, por un par de noches, cada noche por unos días después de eso, empecé a recibir estas descargas mientras soñaba. Me despertaba en la mañana y decía: vaya, otra descarga. Eran como una serie de enseñanzas y códigos que yo tendría que presentar más adelante como parte de este plan de ascensión o de esta iniciación que los serafines deseaban que yo compartiera con otros. Entonces pensé, ya sabes, bueno, ya pasé por mis propias iniciaciones. He pasado por todas estas cosas y ahora estoy aquí para servir. En aquel entonces no tenía la menor idea de que años más tarde mi camino me llevaría a entregarme por completo a esa conciencia superior, a pesar de que en ese momento ya me desempeñaba como maestra espiritual y sanadora. Y he canalizado a muchos maestros, a seres angélicos, a arcángeles y a todo tipo de seres de luz. Pero la verdad es que no tenía ni la más remota idea de que, años más tarde,
tendría que atravesar por una iniciación completamente distinta. Sí, una iniciación que, sin lugar a dudas, se convertiría en la más trascendental de toda mi vida. Me conmovió y me sacudió hasta lo más profundo de mi ser, porque era algo totalmente distinto a cualquier cosa que hubiera experimentado a lo largo de toda mi existencia. Y esa iniciación de la que te estoy hablando se prolongó por un periodo de casi 3 o 4 años completos. Sí, no sé si quisieras que te contara con más detalle de qué se trató. Pero antes de esa iniciación, me gustaría que regresáramos un momento porque mencionaste algo muy interesante, que pasaste por una época muy oscura en tu infancia y hasta tus veintes. Mucha gente que escucha ahora está pasando por momentos oscuros o ha tenido muchos traumas en su vida y están enojados por ello. Lo cargan como un yunque gigante al cuello y realmente les hace daño. Creo, y se lo he dicho a todos, que nadie viene a la tierra y se va ileso, nadie, ni un alma viene aquí y se va, ni una sin cicatrices, porque ese es el punto de estar aquí, tener desafíos y superarlos. Y dijiste algo muy interesante, que tú elegiste este plan. Ahora entiendo a qué te refieres, al diseño, al plan en esta vida, por qué elegiste esta vida, por qué elegiste el país donde vives, el género que tienes, todo para aprender cierto nivel de lecciones en el camino. ¿Podrías decirle a las personas que pasan por momentos oscuros en su vida o que han tenido un tiempo muy difícil, quizá sobre lo que viviste u otros traumas oscuros, cómo pueden superarlos, liberarlos y soltarlos para que puedan seguir adelante? Es un peso gigante que cargan encima y muchas veces es algo que ni siquiera saben que es subconsciente, ni siquiera sabes que llevas ese peso. Yo pasé por algo así con mis traumas del pasado y cuando lo solté dije, ay, no tenía idea de que cargaba con eso. Fue como, Dios mío, ¿algún consejo que nos puedas dar? Oh, por Dios, sí, claro. O sea, gran parte de mi vida fue simplemente traumática. Fue una cosa tras otra, atrocidades, que eran, ya sabes. Nadie debería tener que pasar por esas cosas nunca, jamás, ni una sola vez, y mucho menos muchísimas veces. ¿Sabes? Recuerdo que incluso antes de despertar, tuve esas experiencias y seguía mirando a mis agresores, viendo más allá de los papeles que interpretaban o sus traumas, y podía ver sus almas, la esencia de quienes eran en realidad. Y creo que incluso antes de eso empecé a perdonar, lo cual sé que no siempre es fácil, de hecho es un proceso muy complicado. Ese era mi estado de ser en aquel momento, una especie de paz interior a pesar de todo, pero había una parte de mí que seguía enojada, muy enojada, preguntándose constantemente ¿por qué yo? ¿Por qué tenía que ser víctima? ¿Por qué me tenía que pasar esto a mí? Y cuando desperté, hubo un nivel en el que no negué mi condición de víctima, que todas esas cosas horribles me sucedieron, sino que las acepté como parte de mi historia. Sí, me pasó a mí y es horrible, algo que nunca debió suceder. Y bueno, acepté plenamente el hecho de que todo eso ocurrió, que tuve a esos agresores que me hicieron esas cosas tan terribles y lo integré como parte de mi propia historia, pero también hubo una parte de mí que sentía la necesidad imperiosa de salir de esa mentalidad de víctima y comenzar a tomar las riendas de mi propia vida, de mi propio camino, asumiendo la responsabilidad de mi futuro. Así que lo que hice en ese momento fue decidir tomar una perspectiva diferente. Decidí alejarme de esa perspectiva limitada y filtrada a través de la cual miraba, y decidí dar un paso atrás y tener una omniperspectiva de lo que realmente estaba pasando aquí y ahora. Y desde esa perspectiva más amplia y grandiosa pude ver que mis agresores también eran solo víctimas de víctimas. Y así somos todos. Y reconozco que, aunque esas experiencias fueron increíblemente traumáticas para mí, si no las hubiera vivido, simplemente no estaría aquí, en este preciso momento, siendo la persona que soy ahora. Si no hubiera vivido ese nivel de oscuridad, jamás habría experimentado lo que es la verdadera liberación, porque toda mi vida me sentí atrapada, presa en mi propio ser, en mi cuerpo, y nunca supe qué era la libertad.
Ahora sé lo que realmente se siente. ¿Cómo podrías valorar la abundancia en toda su magnitud si naces en la opulencia y jamás conoces la carencia? A ese tipo de dinámica específica es a la que me refiero. Se trata de reconocerlo así. Sí, acepto totalmente que pasé por algo malo. Reconozco que existen personas responsables de todo esto, pero también reconozco, desde una perspectiva más grande, que elegí el camino en el que estoy. No me culpo, asumo la responsabilidad de lo que estoy asumiendo. Y lo que asumo es un mayor sentido de poder interno, porque estoy aquí para un propósito superior. Yo elegí este camino para mi propia expansión, pero no solo para eso, sino para recordar quién soy realmente en lo más profundo. Había olvidado quién era, pero ahora lo recuerdo. Esas experiencias te brindan esa dualidad de contraste, esa emoción, ese algo que al final te acabará impulsando en la otra dirección. Te impulsará hacia tu liberación, hacia tu poder, hacia tu expansión, hacia ese estado de plenitud, un estado en el que jamás esperarías encontrarte. Soy una persona completamente distinta ahora si me comparas con quien era hace 20 años. Soy alguien totalmente diferente, así que tuve que mirar a mis sombras a la cara, pero necesitaba tomar una perspectiva distinta de todas mis experiencias. Necesitaba una omniperspectiva de todo lo vivido. Y desde ahí pude limpiar todos esos lentes de filtro por los que miré todos esos años, y esa conciencia por sí sola fue sanadora para mí. La conciencia misma fue la sanación. No tuve que aplicar ningún proceso ni ninguna técnica. Esa misma conciencia sanó muchísimas cosas de forma instantánea en aquel preciso momento. Y creo firmemente que la conciencia es, ante todo, uno de los factores más importantes y determinantes. Al tomar una perspectiva distinta de tu situación, de tu experiencia, de tu vida entera, y hacer una pregunta mayor. Y luego, al iniciar tu sanación, es hora de hacerse responsable, no de lo que te pasó, sino de la vida que elegiste vivir. Y no solo vivir, sino la vida que elegiste despertar en ti y en otros también. Espero que eso responda a tu pregunta. Fue una respuesta hermosa. Muchas gracias por eso. Mencionaste el término serafines por un momento mientras hablabas. Entonces, por lo que entiendo, te refieres a los ángeles serafines. ¿Podrías, por favor, explicarme quiénes son, qué son, cuál es su función o su jerarquía? Porque si bien he oído hablar de ellos, la verdad es que no son tan conocidos para mí como, por ejemplo, los arcángeles. No tienen ese tipo de atención. ¿Podrías explicarme quiénes son, qué son, de dónde vienen, todo eso? Claro que sí. Mira, la verdad es que antes de mi encuentro con ese dragón aquel día, yo tampoco tenía ni idea de que era un ángel serafín. Recuerdo que al crecer cantaba himnos y música clásica. Y sí, recuerdo haber escuchado las palabras serafín, querubín, Elohim, pero nunca entendí realmente qué significaban, ¿sabes? Y ya después, cuando comencé a recibir toda esta información, fue cuando se me reveló mi primera encarnación o lo que sería mi primer fractal de conciencia como ser. Y los serafines me mostraron que yo era parte de su colectivo, ¿cierto? Se me reveló esa conexión tan profunda con ellos y que precisamente eso era parte de lo que yo vine a traer aquí, a este lugar. Pero empecé a hacer otras preguntas. Bien, ¿qué representan? ¿Qué es lo que ustedes quieren que yo manifieste en este mundo? ¿Cuál es su mensaje central, su propósito? Porque creo que cada ángel, cada maestro, cada ser de luz tiene un atributo que es en realidad un atributo de Dios, de la fuente. No es que sean seres externos o entidades separadas, son solo atributos de la fuente única que conocemos. Así que los serafines me explicaron que eran la emanación femenina directa de Dios. Y cuando pregunté a qué se referían, me mostraron como el vientre, un vientre de creación, que cuando la mente de Dios piensa algo en la realidad o tiene la intención de crear, los serafines, siendo el vientre, le dan forma o lo gestan. Me mostraron muchas razas, muchos mundos y muchos universos que han creado. También me mostraron las 6 alas que tienen. Tienen 6 alas, pero no es que su apariencia física sea de un dragón. Se nos aparecen así, pero en realidad son luz, luz pura,
porque rodean el trono de Dios, por así decirlo. Son esa esencia femenina de Dios, el aspecto femenino de Dios. Y luego mencionaron que son seres de sonido y luz, mientras que los Elohim son seres de luz y sonido. Y yo me quedé pensando, ok, ¿qué significa eso exactamente? ¿Cuál es la diferencia real que quieren transmitir? Y significaba que la luz tiene estructura y el sonido es solo esta frecuencia de vibración. Así que los Elohim ponen las cosas en estructura, mientras que los serafines simplemente las dan a luz en esa frecuencia, en esa forma, por así decirlo. Luego me mostraron que su propósito, lo que traen, es la frecuencia de la creación, el poder, es esa esencia de fuego. Ahora me están mostrando que con lo que también ayudaron a los maestros ascendidos fue a iniciar a muchos seres en su maestría ascendida. Si piensas en Jesús, Buda y todos esos seres que se volvieron maestros ascendidos, ellos los iniciaron o los pasaron por iniciaciones que al final les permitieron entrar en un estado mayor de encarnación, donde ahora se les llama maestros ascendidos. Así que ellos, los serafines, son, yo los llamaría, ángeles creadores. Por lo general, solo se manifiestan en grandes momentos de evolución, como el que vivimos ahora en el planeta Tierra, y es ahí cuando suelen hacerse más evidentes. Fuera de eso, puedes llamarlos como llamarías a cualquier ángel, pero ellos ayudan a recuperar tu poder innato sagrado, tu saber innato de ser uno mismo con Dios. No estás separado. No estás separado de nada ni de Dios, sino en una unidad completa con esa hermosa conciencia de la fuente que todos conocemos. De eso se trata todo, seres de luz muy poderosos. Rihanna, quiero pedirte de favor que me expliques algo importante porque mientras hablamos aquí, yo te sigo. Entiendo perfectamente todo lo que dices, pero alguien que esté viendo esto ahora mismo podría decir, estos tipos están locos. Se ponen a hablar de ángeles, dragones y serafines, y sin embargo, a pesar de eso, siguen viendo el video. Si llegaron hasta aquí es porque hay curiosidad, algo muy profundo adentro de ellos los atrae a este contenido, pero tal vez su programación mental, sus propios prejuicios arraigados, todo eso se interpone. ¿Podrías enviarle un mensaje especial a esa audiencia? Porque yo me considero alguien muy centrado, aunque hable con canales y psíquicos, y siempre señalo claramente lo que veo. Digo, hablar de dragones suena a locura. Seguro tú también lo sentiste al empezar este camino. Pero para quienes escuchan y les cuesta mucho trabajo asimilar estas ideas, ¿hay algún mensaje que ellos o tú quisieran decirles? Oh, sí. Este es un mensaje que ha estado presente todo el día, incluso antes de que empezara esta llamada, siempre con guía divina, siempre guiada. Voy a transmitir este mensaje ahora, y el mensaje es este. Tu camino espiritual, a fin de cuentas, tu viaje, sea espiritual o no, lo que sea para ti, tu viaje en este planeta Tierra, el camino que recorres, está diseñado para regresarte a tu autenticidad. Ahora, siempre digo que la espiritualidad es autenticidad, porque vuelves a casa, a tu verdadera naturaleza, sin las máscaras, sin los personajes, sin todos los roles, todas las cosas que creemos que debemos ser. Hay un mensaje hoy. Y de hecho, hace poco compuse una canción. Se llama, ¿cómo era? No recuerdo el nombre justo ahora, pero trae un mensaje muy similar a este. Habla sobre dejar de actuar, detener el show. Está bien quitarse las máscaras, está bien ser vulnerable, está bien desnudarse, está bien ser completamente tú mismo, tan tonto o tan peculiar como realmente eres, tan libre como te permitas ser. Incluso, no solo lo digo para la persona común en este camino, sino para cualquiera, maestro, terapeuta o sanador que escuche. Siempre hay un aspecto sutil del ser donde intentamos ser, una versión de nosotros que creemos que debemos mostrar. A veces nos dedicamos a planear la forma en que nos vemos, en que somos, en que parecemos o en que nos presentamos porque queremos dar lo mejor de nosotros, queremos mostrar nuestra mejor versión. Eso está bien, está muy bien,
Pero hoy te preguntamos, ¿esa necesidad de mostrar tu mejor versión nace de pensar, yo no valgo, no soy suficientemente importante, me falta esto o aquello? No es solo el buscar validación externa o aprobación ajena, porque muchísimos de nosotros a veces simplemente buscamos nuestra propia aprobación interna. Piensa en tus metas y en tus logros. Debo lograr esto, porque solo así estaré realmente orgulloso de mí, seré feliz y me sentiré valioso. Eso también es buscar amor, ¿verdad? Es buscar amor puro. ¿Por qué buscamos amor cuando ya somos ese amor? Y se trata de que el viaje al final te devuelve a ese amor que ya eres, esa plenitud de ser, esa inmensidad del ser donde te das cuenta de que eres alguien más magnífico de lo que fuiste jamás. Hay una cita que escribí hace tiempo y dice, tu realidad es mucho más grande y grandiosa que tu idea de ti. Tu realidad es mucho más grande y grandiosa que tu idea de ti. Pero nunca lo experimentamos. ¿Por qué? Porque nos encerramos en una casita de limitaciones. No queremos pasar de ahí. No queremos salirnos de la raya por miedo a fallar o por no vernos de cierta forma. Recuerdo, el espíritu me muestra que en aquel entonces, cuando me estaba volviendo la maestra espiritual que soy ahora, recuerdo querer ser mi mejor versión. Ya sabes, transmitir estas enseñanzas de la mejor manera posible, y recuerdo haberme metido tanto en mi cabeza que un día el espíritu me dijo, Rihanna, ¿por qué intentas ser algo que ya eres? Intentas ser algo que ya eres. Ahí todo encajó. Me di cuenta. ¿Por qué intentar ser algo que ya soy? Porque en realidad no me lo creía, realmente no me lo creía, no estaba completamente sintonizada con la profundidad de mi propio ser, con mi auténtica esencia. Aún no sabía cómo se sentía mi autenticidad porque estaba cubierta por muchas capas. Así que inicia tu sanación haciéndote esta pregunta. ¿Qué más puedo eliminar? No hablo de cosas físicas, ni de tu casa, ni nada de eso. Hablo de lo interno. ¿Qué más puedo eliminar? ¿Qué más puedo quitar? ¿Qué tan vacío puedo llegar a estar? Y no significa que te vuelves nada, de hecho te vuelves tan espacioso que te llenas con la luz de Dios, con la luz de la fuente, tanto que te sorprendes de las formas más bellas y milagrosas. Y de esto se trata este viaje, de que vuelvas a casa, de que entres en unión contigo mismo. ¿Qué tanto más puedes eliminar? Puedes recibir este mensaje hoy que dice que tu realidad es mucho más grande, más grandiosa que la idea que tienes de ti. Deja que eso penetre por un momento. Tu idea de ti es este paquete de lo que crees que debes ser, lo que otros dijeron que deberías ser, lo que necesitas llegar a ser, pero tu realidad es mucho más milagrosa de lo que esa idea limitada de ti mismo podría llegar a ser. Creo que ese es el mensaje principal que queríamos compartir con todos ustedes el día de hoy. Qué hermoso, eso es muy hermoso. Ahora dijiste que los serafines vienen y se dejan ver en puntos de gran cambio o evolución en el camino de la humanidad. Parece que estamos pasando por algo así ahora. Mucha gente que nos ve tiene mucho miedo de gran parte del caos y de la, ya sabes, inestabilidad política, económica, guerras, hambrunas, el clima, ya sabes, las películas, todo eso. ¿Podrías explicarlo un poco o podrían ellos, mientras se manifiestan a través de ti, explicar un poco qué está pasando y hacia dónde vamos en estos próximos años? Tal vez hasta finales de esta década, que vaya que ha sido una década infernal hasta ahora y por lo que se ve, seguirá así. Sí, solo se va a acelerar más mientras hablamos. De hecho, otro mensaje que les gustaría traer hoy es que si pensabas que despertar y rendirse era una opción, ya no lo es. Ahora es supervivencia. Es supervivencia porque para moverse y evolucionar con los tiempos actuales, vas a tener que despertar y rendirte a ese despertar, sin importar el grado en que decidas o elijas despertar.
Pero eso ya no es una opción en esta línea de tiempo. Si voy a hablar de una línea de tiempo fija, porque como sabemos, hay muchas líneas de tiempo ocurriendo simultáneamente y cada quien tiene una perspectiva distinta de la realidad, del mundo. Pero voy a hablar del mundo general en el que vivimos ahora, con la mayoría de nosotros hoy, y así los tiempos actuales se van a acelerar más. Habrá más agitación en ciertos aspectos del mundo, pero, como los serafines siempre dicen, como es adentro, es afuera, y como es adentro, es afuera. Es como si siempre presentaran la analogía de que la mejor manera en que puedes influir en el cambio del mundo tal como lo ves ahora es tu propia sanación. Esa es la mejor forma, porque es la manera más orgánica de sanar el mundo, a través de tu propia sanación interna. Es la idea de que el mundo, la guerra que ves afuera, es simplemente un reflejo de la guerra que ocurre dentro de nuestra propia conciencia, los conflictos que tenemos con nosotros mismos. Y hay muchos acuerdos que hemos hecho como raza humana en términos de acuerdos colectivos, así como acuerdos individuales en nuestros propios caminos de vida, como puedo elegir tener esta experiencia, pero simultáneamente elijo tener esta experiencia con el resto de la humanidad. Hay muchos acuerdos colectivos en los que todos estamos para experimentar cosas como ciertas guerras, ciertos problemas políticos que surgen, como ciertas atrocidades climáticas en algunos lugares. Aún falta mucha limpieza y purificación por suceder. Pero los serafines, una vez más, dirigen tu atención lejos de esas cosas, a no permitir que las experiencias externas los obstaculicen o casi les quiten su enfoque interno. Porque aquí es donde ocurre el mayor cambio, es adentro, afecta al mundo orgánicamente. Cuando nos enfocamos en nuestro ser, en nuestra sanación, sí, podemos tomar una acción inspirada cuando nos sentimos llamados intuitivamente a hacerlo. Pero tratar de arreglar algo ahora, cuando ya se está desarrollando de la manera perfecta y precisa en que debe hacerlo para la humanidad. Enfócate simplemente en ti mismo, a menos que seas guiado específicamente a realizar cambios físicos o externos. Es el mismo proceso que aplicarías para tu propia sanación, un camino que te lleva a la rendición, a la amplitud, a la quietud y, en última instancia, a la sanación en sí misma, devoción a la vida. Hablé de esto hace poco, donde diferenciaba entre tener una relación de devoción con la vida y una relación transaccional con la vida, donde le dices a la vida: está bien, si hago esto y esto y esto y sano tanto, voy a obtener el oro al final del arco iris, persiguiendo esa zanahoria frente a ti que parece que nunca, ya sabes, simplemente no puedes alcanzar esa zanahoria que se te escapa cada vez más. Y luego está la relación de devoción con la vida, donde estás tan comprometido con el desarrollo de tu camino porque confías en el desarrollo de la vida, en cómo funciona. Sin importar el caos o lo que pase fuera de ti, ¿puedes confiar en el desarrollo de la vida? ¿Puedes confiar en ella? Lo hemos diseñado así. Las cosas no pasan por accidente. Están pasando porque tienen un propósito. Tienen un propósito. Hay una limpieza, una sanación, una purificación ocurriendo. Y también, dentro de los próximos 5 años, tendremos estos encuentros con seres de otras dimensiones también, en el plano físico. Así que hay tantas cosas que están por suceder en los próximos 5 años, pero el enfoque sigue siendo hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro. Pregúntate, ¿tengo una relación de devoción con la vida o una relación transaccional con la vida? Si tienes una relación transaccional con la vida, déjame decirte que te sentirás decepcionado constantemente, porque ves la vida a través de una perspectiva limitada y filtrada. Y eso usualmente proviene de decepciones del pasado, de tener experiencias de fracaso. La vida nunca me sale bien, y por esa razón piensas: debo controlar mi historia. Si eres devoto de la vida, confías en su curso natural, te rindes a ella con profundidad, pero esa rendición absoluta requiere gran maestría, requiere cultivarse, requiere dejar de ser, día tras día, todo lo que creíste que debía ser con los años. Así que empieza ahí, empieza adentro y verás tu mundo,
tu perspectiva de la realidad empezara a cambiar. El espíritu también dice que la estructura del universo nunca cambiará. La estructura de la vida nunca cambiará. Lo que cambia es tu perspectiva de tu experiencia. Lo que cambia es cómo decides percibirla. Entonces, vas a ver tus experiencias como otro regalo más, otra oportunidad. Aunque a veces sea difícil de aceptar, es un portal acelerado que el universo, que Dios te da para llegar a donde realmente quieres estar. O lo verás como una barrera que te frena, una barrera o un portal, la elección es tuya. Entonces, ¿cómo dejas que la vida y tu viaje se desarrollen frente a ti si tienes miedo? Porque el miedo a lo desconocido es una de las cosas más grandes con las que lidiamos en esta encarnación. La más grande. Sí, tienes razón. Sí. Entonces, ¿qué le dices? ¿Qué le dices a la gente? Porque yo, mientras dices esto, pienso que sí. Yo era director de cine, así que tenía que controlar cada aspecto de... Y luego, cuanto más intentaba aferrarme, más se me escapaba. Solo cuando decidí soltar por completo y confiar y tener fe en lo que vendría, sin apego al resultado. Esa es una parte clave, sin apego al resultado. Entonces las cosas realmente empezaron a fluir y ahora veo la vida muy como un observador. Solo digo, mira eso. Oh, qué bien. Algo como por aquí. Y eso ha hecho la vida mucho más fácil, mucho menos estresante. ¿Tú cómo ves las cosas? Ese es el aspecto de devoción, la relación que estás llevando a cabo a la que me refiero, y es absolutamente natural tener miedo. Yo, por Dios, tuve miedo toda mi vida. Es como si el miedo fuera el tema central de mi vida. Hablándote de mi experiencia cercana a la muerte, SM, durante la iniciación de 3 años que viví, me vi inmersa en un abismo de miedo. Si te imaginas estar sumergida en un ambiente de puro miedo, por 3 años completos, un miedo que parecía sacado del mismísimo inframundo, siendo retraumatizada una y otra vez, y que además me pidieran que encontrara paz interior en medio de todo eso. Se sentía completamente imposible de lograr. Cuando di inicio a esa iniciación, mi reacción fue decir, simplemente no puedo con esto. Preferiría morir. Preferiría trascender ahora mismo que tener que lidiar con esto por quién sabe cuánto tiempo. Voy a compartir esta experiencia porque creo que esto podría responder a tu pregunta. Cuando pasaba por esa iniciación y tenía un miedo tan profundo en mi cuerpo y en mi ser, estaba atrapada en mi cuerpo. No podía caminar de mi cama al baño. No podía funcionar en la vida diaria. Tenía un pie en este mundo y otro en el inframundo, por así decirlo. Y hubo solo una experiencia mágica que tuve en todo ese periodo de 3 años. Y fue cuando Jesús, de alguna manera, me visitó en un encuentro muy especial. Me mostró la imagen de él mismo caminando por el desierto durante 40 días y 40 noches. Me mostró que caminó en el desierto, no tenía comida, aún así, ni refugio, ni nada. Caminó y caminó y caminó. Le dio tanta hambre que el estómago le rugía y empezó a alucinar. Empezó a estar muy enojado con Dios, por así decirlo. Estaba molesto por toda esta experiencia. No entendía que los instintos de supervivencia se activaron en él y finalmente llegó a un punto. El espíritu dice, a veces vas a tener que interpretar un papel hasta que ese papel llegue a su fin. A veces un papel es demasiado terco. Para detener ese papel, tendrás que dejar que se agote solo. Y eso fue lo que Jesús hizo en ese momento. Dejó que ese papel de supervivencia se agotara y llegara a un punto de cansancio total. Y cuando llegó a ese punto de cansancio total, fue cuando se rindió, porque ya no le quedaba energía para luchar, no tenía más fuerzas para resistir, simplemente entregó todo por completo a la voluntad de Dios, a la voluntad de la fuente, y en ese momento de rendición, y en muchos otros momentos posteriores, fue como si ya no se sintiera atado a su cuerpo físico. Fue el profundo reconocimiento de soy mucho más que este envase, soy mucho más que esta mente, soy mucho más que esta forma. No estoy atrapado en mi mente. Él se reconoció como algo mucho más grande que ese simple instrumento físico. Al rendirse de forma profunda, algo superior tomó el mando de todo. Ahí empezó a
comulgar con otros grandes maestros y seres de luz. Pero creo que él trajo esa historia a mi conciencia en ese momento, porque yo estaba pasando por algo. En ese instante donde no podía, estaba luchando contra mi experiencia porque le tenía mucho miedo. No sabía si iba a morir, no sabía cuánto tiempo iba a durar esto, no sabía qué pasaría después, no podía jugar con mi hijo, no podía funcionar en la realidad, no sabía nada, y mi cuerpo temblaba como si un animal sacudiera el miedo fuera de su cuerpo. Constantemente tenía estos episodios donde el miedo se movía por todo mi cuerpo. Y cuando él me trajo ese mensaje, esa historia en ese momento, decidí ahí mismo que sin importar lo difícil que esto fuera para mí ahora, iba a soltar mi agarre, mis manos, voy a soltar este agarre e iba a relajar mi cuerpo. Iba a relajar mi ser e iba a relajar mi corazón. Y ese relajamiento, aunque yo había mucho trauma y miedo ocurriendo dentro de mí, estaba en la olla de miedo, estaba en el inframundo, en ese momento dejé que mi cuerpo se suavizara en vez de tensarse, y cuanto más se suavizaba, más sentía el miedo pasar y salir, pasar y salir, pasar y salir. Y desde ese momento tuve pequeños momentos de alivio entre estas cosas por las que pasaba. Y me sentí tan agradecida por esos breves momentos de alivio, tan agradecida por ese momento de alivio. Me di cuenta de que esa experiencia no solo me enseñó lo resiliente que alguien puede ser, sino que también me enseñó a estar agradecida hasta por el más mínimo momento de paz que puedas hallar en tu ser. Y por eso para mí, cuando tienes una experiencia de miedo a lo desconocido, miedo a lo que sea que surja, ¿puedes relajar tu cuerpo en ese momento? ¿Dejar que ese miedo pase? Ese miedo no quiere quedarse ahí, no quiere ser reprimido, no quiere vivir dentro de tus órganos, quiere moverse por tu ser. Deja que pase. Y si puedes relajar tu cuerpo y tu ser, sin apegarte a la narrativa de la mente, ese sufrimiento secundario, ya estamos pasando por algo difícil, pero luego le añadimos una historia y se vuelve sufrimiento secundario, y entonces prolongamos nuestro sufrimiento y todo nuestro propio proceso. Si puedes, elegir ser neutral en ese momento y casi despegarte de esa narrativa mental, enfócate en relajar el cuerpo, en abrir el corazón, que esa sea tu práctica cada vez que surja el miedo. Relaja el cuerpo. Cuando relajas el cuerpo, le das permiso de procesar cosas que no están diseñadas para quedarse ahí, que no están diseñadas para quedarse en tu ser. Entonces, Rihanna, mientras contabas la historia, lo que me vino a la mente fue lo que pasa en el ejército cuando vas al entrenamiento básico. Tienes a hombres jóvenes que están muy impetuosos y los sargentos instructores literalmente los doblegan hasta el punto en que ellos ya no les queda lucha y se rinden a lo que sea que se les intente enseñar. Nosotros, a través de la vida, somos ese joven recluta de 18 años que está muy impetuoso. Y algunos de nosotros somos más tercos que otros. Y seguimos, la vida nos sigue golpeando, tratando de llevarnos a un punto donde nos rindamos, permitimos que las cosas empiecen a suceder para soltar. El control es un mecanismo egocéntrico, no un mecanismo del alma. Así que mientras nos golpean una y otra vez, les prometo a los que escuchan ahora, hay algunos viejos tercos escuchando justo ahora, incluyéndome, a quienes nos tomó mucho tiempo para que la vida nos golpeara y nos doblegara mediante desafíos y traumas y por la vida y sobre esto o aquello, hasta el punto en que finalmente yo solté. Y ahí fue cuando la magia empezó a suceder en mi propia vida. ¿Qué consejo tienes para alguien que está de nuevo aterrado de soltar o es tan terco que está como de no? Y créeme, por cierto, conozco gente de 70 u 80 años que sigue aferrada. Sí. No lo entenderán en esta vida. Entonces, ¿qué dirías? Bueno, serán aspectos del ser. Es decir, no tiene que ser toda tu personalidad, pero hay aspectos del ser, como ya sabes, tal vez esta parte que constantemente se critica a sí misma o juzga constantemente o cual sea el caso, ese es un aspecto terco.
Tal vez un aspecto terco de ti mismo que simplemente no quiere rendirse o ceder a una forma diferente de ser. Existen esas partes del ser. Algunas de esas partes necesitarán llegar a un punto de agotamiento total porque no han comprendido plenamente la lección, no han comprendido plenamente la enseñanza, y así hasta que lleguen completamente a un punto en el que estén cansados de interpretar ese papel, donde estén cansados de jugar ese juego consigo mismos, donde estén cansados de ponerse esa máscara, esa cara, ese rol. Van a tener que interpretar ese papel hasta que termine, hasta que se acabe por completo. Si te ves a ti mismo como algo que necesita ser reparado, estoy roto, necesito que me arreglen, voy a ir con un sanador, médico, lo que sea, psíquico, me va a hacer algo y de repente, ¡pum!, estoy curado. Si te miras a través de ese lente, es probable que esa sanación no dure mucho tiempo. Tal vez te sientas genial por un día o dos o una semana, pero eventualmente ese aspecto terco del ser regresará. Creo que uno de los mayores descubrimientos que he tenido en mi camino es darme cuenta de que nunca estuve rota para empezar, que no había nada que arreglar realmente, que ya sabes, a veces entramos en el camino y pensamos, bien, tengo todas estas cosas que arreglar, necesito organizar mi ego, necesito organizar esto, necesito arreglar este trauma y aquel trauma. Verte a ti mismo como, no sé, una persona rota, pero cuando te miras desde esa perspectiva, todavía te estás mirando a través de un lente filtrado, no te estás mirando a través de los ojos de Dios, no te estás mirando como realmente eres. Y así hay casi esta diferencia tangible entre la sanación orgánica donde mantenemos el espacio amplio, mantendremos la amplitud, la frecuencia del amor por nosotros mismos, compasión por nosotros mismos, en esos momentos, cuando el aspecto terco surge de repente y me está dando problemas y líos una vez más. ¿Puedo mantener un contenedor de compasión para esta parte de mi ser? ¿Puedo realmente mirar esta parte de mi ser como la pequeña versión joven de mí, que tenía 8 años, que tal vez no obtuvo lo que necesitaba en ese momento? Tal vez ella no sintió una sensación de seguridad en ese momento, y por esto es que sigue siendo terca, por lo que sigue actuando de esta o de aquella manera. ¿Puedo darle una sensación de seguridad ahora sin tratar de cambiarla, sin tratar de arreglarla? Y así la idea es no entrar en ello queriendo arreglarte a ti mismo. En cambio, entra en ello para mantener el espacio de amor por ti mismo como lo harías con un niño. Así que es una vez más esa idea de rematernar a ese niño interior dentro de ti. No lo hagas con, bien, ahora voy a arreglar tu enojo, voy a arreglar tu esto. Tú vas hacia ellos con una presencia de amor y una presencia de solo mantener el espacio para que sientan lo que sienten, pero haciéndoles saber en el momento que está bien sentirse de la forma en que te sientes, pero también estás a salvo dentro del espacio aquí conmigo, dándoles ese sentido de seguridad y protección en el cuerpo, en el ser. Creo que muchos de estos miedos surgen porque la verdad es que muchos de nosotros nunca hemos sentido esa seguridad, esa protección en nuestro propio ser, en nuestro interior. Esta constante sensación de miedo por todo nos provoca una profunda y arraigada inseguridad. Si nos permitimos crear un espacio de amor y de compasión, nuestro propio ser comenzará a ablandarse de forma natural. En el momento en que logramos ablandarnos, esa parte terca de tu ser comienza a fluir finalmente, logrando integrarse de nuevo en tu propia y hermosa conciencia. Ahora, todo lo que estamos hablando, Rihanna, es una conversación tan hermosa. ¿Tienen tus guías alguna información o algo que les gustaría decir respecto a la línea de tiempo de la humanidad para este cambio de conciencia? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuándo pasará esto? ¿Serán 3000 años más de este cambio o solo 30 días o un punto intermedio? ¿Cuál es la línea de tiempo que ellos prevén? La potencialidad de que elevemos nuestra conciencia a un nivel donde podamos superar estas cosas de la tercera dimensión, el drama, la obra que todos estamos representando con la guerra y el sufrimiento y las luchas de poder y todo este tipo de cosas que no sirven a la humanidad. No nos sirven, no sirven a lo que estamos tratando de hacer aquí en este planeta. ¿Cuál es el plazo? O sea, te refieres al colectivo en general, ¿verdad? Exacto, al colectivo, no a nosotros personalmente, solo a la humanidad. Ok, déjame sintonizar y sentir la línea de tiempo actualmente, tal como está ahora, porque
Lo que me están mostrando es que me muestran como estos números que constantemente cambian según lo que sucede en el momento presente. Así que voy a sintonizar con eso ahora y simplemente sentir. En este momento, tal como está ahora, esta evolución o ascensión de conciencia para la humanidad en el colectivo. Por el momento, percibo, es curioso porque percibo como dos números me muestran como entre 50 y 100 años, para casi alcanzar un nivel de lo que llamaríamos encarnación de quinta dimensión dentro del colectivo. Pero hay mucho que sucede en los próximos 50 años en términos de extraterrestres, dando un paso al frente, dándose a conocer, teniendo ese contacto físico con ellos. Hay mucho que sucede, mucho cambio que ocurre dentro de los sistemas monetarios, dentro del mundo como colectivo, como es el sistema monetario, el aspecto de la abundancia en realidad ha comenzado hace poco, donde muchos de nosotros ahora nos estamos alineando con una mayor frecuencia de abundancia en todas sus formas. Y así, por el momento, podría parecer que la gente está perdiendo empleos, o perdiendo sus casas, o perdiendo esto o aquello, pero en realidad los está preparando para aprender a recibir. Hay mucho de subirse a bordo con la frecuencia del ser, en un estado de ser donde sabes cómo recibir, cómo recibir. Eso ha comenzado recientemente. Recientemente, la frecuencia de la abundancia ha comenzado en el planeta para muchas personas, pero parece que entre 50 a 100 años es lo que veo en este momento, en el momento presente, en términos de la ascensión a la frecuencia de quinta dimensión para el colectivo. Ahora, hablando de los individuos del colectivo, hay individuos que ya están en el planeta, que están operando a frecuencias más altas, en dimensiones más altas, que están en este planeta, y hay líneas de tiempo concurrentes que corren simultáneamente, diferentes realidades en este momento. Pero si le hablamos a esta audiencia ahora, de 50 a 100 años, por el momento. Ahora, dicho esto, porque eso suena aterrador, dentro de los próximos 5 o 10 años, las cosas continuarán en este ascenso. Todos nos movemos hacia eso. Así que el mensaje esencialmente es que va a haber momentos difíciles, va a haber algunos tiempos turbulentos de aquí en adelante, pero vamos a lograrlo. Y no todos. Sí, nadie va a apretar un botón y el mundo se va a acabar. No vamos a destruirnos a nosotros mismos. Nada de eso. Hemos decidido no hacer eso como colectivo. Así que eso no. Yo no estoy diciendo esto. Lo digo para que la gente esté tranquila. Sí, absolutamente. No preveo que ocurra ningún reinicio. Siento que estamos en una trayectoria a casa en términos de encarnación, en términos de equilibrio y armonía colectiva, por así decirlo. Voy a llamarlo equilibrio. Cuando la balanza del equilibrio esté más o menos donde debe estar colectivamente. Definitivamente, no veo que nada esté interfiriendo con eso por el momento. Parece que solo estamos en esa trayectoria y nos movemos a un ritmo muy rápido, a una velocidad muy rápida. Pero la razón por la que nos movemos a esa velocidad tan rápida es por los procesos de ascensión individuales, por los que la gente está pasando individualmente, iniciaciones individuales por las que mucha gente está pasando. Ahora, lo que estás haciendo por ti mismo, lo estás haciendo literalmente por el planeta, lo estás haciendo literalmente por el colectivo en su conjunto. Así que sigue haciendo ese trabajo. Sí. Bueno, te voy a hacer las preguntas que siempre hago y la primera es, ¿cuál es tu definición de vivir una vida plena? Oh cielos, vivir como tu versión más auténtica, expresada auténticamente, como si simplemente puedes ser tú mismo, sin importar lo que sea, y expresar tu verdad al nivel más profundo. Ya sabes, solo permitir que esa expresión sea, ya sea a través de la creación, la creatividad, el arte, el trabajo, lo que sea para ti, solo exprésate de la manera más auténtica posible. Esa libertad total al momento de encarnar es lo que llamo la vida plena. No importa el entorno externo. Si te encuentras en un estado de conciencia elevado donde te sientes completo, así es como sirves. Realmente ese es tu propósito. Ese es el gran regalo que te das a ti mismo y al mundo entero. Representa la plenitud máxima. Si pudieras volver y hablar con la pequeña Rihanna, ¿qué consejo le darías? Le diría que está bien que detenga el espectáculo, que suelte los papeles que está interpretando, las caras, todas estas cosas que ella cree que necesita hacer. Y le diría que necesita confiar más en la intuición porque la intuición es muy acertada. Y si ella sigue eso, se llevará una grata sorpresa, de cualquier manera.
se llevará una grata sorpresa al ver cómo su vida se desarrolla de las formas más milagrosas. ¿Cómo defines a la fuente o a Dios? Es solo amor puro e incondicional. ¿Qué es el amor? ¿Esa era la siguiente pregunta o fue? Es justo la pregunta que sigue. La hago siempre. Sí. Oh, está bien, de acuerdo. ¿Qué es el amor? Yo diría que es un flujo que se da sin esfuerzo, de una armonía total. Es como puro estado de ser. Ni siquiera sé cómo explicar qué es el amor. Es solo algo que sientes, ya sabes, muy adentro. No existe una explicación posible. El amor simplemente es lo que es. Si tuvieras que definirlo, ¿cuál dirías que es el propósito último de la vida? Recrearte de nuevo en cada momento y darte cuenta de que nunca, nunca estuviste separado de Dios, que nunca hubo ninguna separación, que eres tan magistral, que has creado todo esto. And where can people find out more about you and the amazing work you're doing in the world? En mi sitio web rianaarense.com o mi música, en mi canal de YouTube. ¿Tienen tú o tus guías un mensaje final para el público? Solo que confiamos en que la transmisión que recibieron hoy les servirá de las formas más bellas y milagrosas, y que tomen lo que resuene con ustedes, desechen el resto y habrán recibido lo que necesitan recibir hoy, en este momento, en este contenedor que fue tan perfectamente orquestado por ustedes mismos, para ustedes mismos. Rihanna, un placer charlar contigo. Espero que ayude a muchos. Gracias por tu labor para despertar al planeta. Gracias. Gracias por invitarme, Alex.